El cine del oeste no deja de sorprendernos. Por mucho que creamos que esa historia ya ha sido contada, siempre surge una nueva película que lo desmiente. Henry Hathaway da fe de ello en su primera incursión en el género. El Correo del Infierno, una cinta que, como casi todo buen western, practica el mestizaje temático y de estilo. Un híbrido que consigue el mejor de los thrillers en plena Arizona. Aquí estamos una semana más en el Callejón de las Maravillas y en esta ocasión para ver un western, lo que voy a decir es que lo digo muchas veces, inusual, diferente. Al final casi siempre decimos lo mismo de las pelis del oeste, pero es el encanto que tienen la mayoría, que al final todas son distintas por mucho que estén enmarcadas en el género western. En esta ocasión una de Henry Hathaway del año 1951, El Correo del Infierno. En lo que nada es lo que parece, y para comentarla tenemos con nosotros a David Parajes, guionista, editor y autor del blog Memorias del Cine Club. Hola. Hola, encantadísimo de ver esta película. También nos acompaña el guionista y director de cine, Alberto Carpintero. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás, Alberto. Y el escritor Antonio Lázaro. Hola. Hola. Tal? Sí. Bueno, esta película va a comenzar con una diligencia. Y ahí nos quedamos, David. La diligencia de los borricos, ¿no? Creo la diligencia de los borricos, eso sí. Es. Pues una película maravillosa. Yo creo que hablar de cantar las alabanzas de Henry Hathaway no es demasiado necesario porque es un director al que su larguísima y fecunda trayectoria le avala, ¿no? Y a mí hoy me gustaría hablar de una profesión de la que hablamos poco, yo creo, y que en esta película se hace patente lo importantísimo que es la del guionista, ¿no? La que vamos a ver, la película, El Correo del Infierno, el guion es de Dudley Nichols, que es de los grandes directores de Hollywood. Guionistas, perdón, gracias. Hablando de guionistas, que... ¿Ves? Es la falta de costumbre. Claro, claro. Es de los grandes, sobre todo se hizo muy conocido por hacer algunas de las grandes películas de John Ford, pero de alguna manera era muy pulcro. Todas sus películas funcionan como una especie de mecanismo de relojería donde cada engranaje está perfectamente encajado, ¿no? Donde los personajes evolucionan y tienen un trasfondo, pero sin demasiadas florituras, con pocos trazos, donde todo tiene su porqué, no se deja nada al azar. Son películas casi perfectas. Guiones casi perfectos. Otra cosa es que ya hubiera un Howard Hawks, un John Ford, un Renoir, trabajó con los más grandes, que supiera luego llevarlo a la pantalla. La mayoría de las veces sí, porque los guiones eran tan buenos que era difícil estropearlos, ¿no? Y la película de hoy es un ejemplo. Es una película que, teniendo todas las claves del western, sin embargo es diferente a todas, como tú comentabas, en el sentido de que vamos a ver a un héroe que siente miedo, que esto es algo que luego se criticó mucho un año después con el estreno de Solo ante el peligro, ¿no? Se decían, bueno, ¿cómo va a ser que Gary Cooper de repente se sienta acorralado y busque la ayuda de los vecinos cuando hasta entonces este tipo de vaqueros rudos, ¿no? Eran autosuficientes y no necesitaban la ayuda de nadie? Bueno, pues aquí vemos a un Tyrone Power que siente miedo, que tiene un instinto de supervivencia que es lo que gobierna sus acciones, por así decirlo. Tenemos a una mujer, Susan Hayward, que toma las riendas de la situación. Tenemos un malo, la banda de estos bandidos, que es un tipo con modales, con educación, que tiene cierta ética, ¿no? Dentro de que es malísimo. Tenemos unos escenarios abiertos maravillosos, pero que en realidad no tienen tanta importancia como en otras películas, porque aquí lo importante es el interior de la casa, que es donde sucede casi todo lo importante. Bueno, vamos a ver una serie de cosas que parecen incluso revolucionarias para el año 51 en el que estamos, pero además muy bien hechas. O sea, Henry Hathaway es de los grandes directores de la historia del cine. Probablemente cuando hagamos esta lista de grandes directores, pues a lo mejor no aparece entre los 10 primeros, pero desde luego tiene méritos para merecerlo. Y tanto por sus grandes películas, mucho más conocidas, como por estas otras. En el año 51 Hathaway hizo 4 películas. 4. Y esta es una de ellas.
Entonces, si esto no es talento, que venga Dios y lo vea, ¿no? Como se suele decir. Bueno, deseando volver a verla. Madre mía, 4 películas. Alberto, ¿te imaginas tú haciendo 4 películas en un año? De sobra, hombre. Y 6. Es que no tan buenas, probablemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un peliculón. Está muy bien, porque además es la típica película que no te esperas. Te esperas, no sé, dice, empieza la peliculilla como agradable con esa voz en off, esas diligencias, ¿no? Y dices, todo esto va a ser la típica historieta. Y luego, ahí se nota el guión, es verdad. Dudley Nichols, o sea, ver su filmografía es caer rendido al suelo directamente. La fiera mi niña, Esta tierra es mía, La diligencia, es como... A ver, ya está, ya con esos 3 títulos, pero vamos, es increíble. Y luego Tyrone Power está excepcional, Susan Hayward, ¿qué hay que decir? Vamos. Incluso una niña que es que genial, aparecerá una niña, es genial, sí, es la sí. niña. A mí lo que me encanta es este tipo de películas que transcurren todas en un escenario. O sea, esto es películas que transcurren en paradas de diligencias, que hay varias, entre ellas la nueva de Tarantino, esos 8, y unas cuantas más, pero me gusta mucho eso. Es muy Howard Hawks, es muy John Carpenter, a mí siempre incluso Bad Boy Teacher, estos parecen películas de serie B, pero en realidad esta es de serie A, porque con ese reparto y tal, pero al y final... ese director, claro, y ese guionista, es que... Claro, pero serie B en cuestión de pocos recursos, muy bien aprovechados. Sí, y eso da mucho gusto verlo. Eso ya pasa directamente al grupo A1. A1, Sí. mejor aún. Antonio. Pues nada, es una de esas películas que yo creo que vi de jovencito en sesión de tarde, aquel inolvidable programa de la 1, que todo eso lo había la 1, TVE, y yo no sé si eran 2 películas seguidas, que era un poco remedando los programas dobles en algún momento, y bueno, pues como murieron con las botas puestas, las películas de Bad Boy Teacher que ha mencionado, sin recurrir al gran maestro John Ford, que lo damos por supuesto, pero todo ese cine Anthony Mann, etcétera, esa legión de westerns maravillosos que nutrieron nuestro imaginario y que de algún modo perduran en la historia del cine. Es una película que hay que ver, que es realmente fantástica. Y luego sobre lo que habéis comentado del guionista y tal, de Nichols, bueno, decir que... yo siempre he tenido la idea de que, la opinión, vamos, intuitiva, de que a partir de un mal guión o un guión incluso inexistente o tal, se han hecho algunas películas muy buenas, incluso obras maestras, ¿no? Sí. Se ha reinventado en la fase de dirección, de producción efectiva, se ha escrito el guión que no existía o que era defectuoso, y sin embargo, de un buen guión es realmente difícil hacer una mala película, ¿no? Entonces, creo que, bueno, luego Henry Hathaway es un director súper solvente, ¿no? de cine de acción, de aventuras. Es una película que nos va a divertir, nos va a entretener y que recomiendo a toda clase de lectores, de espectadores, perdón, de personas espectadoras, ¿no? Las más veteranas y las más jóvenes y novatas, les va a encantar. Sí, porque además les aseguro que les va a tener totalmente en tensión esta película, ¿eh? Es también un auténtico thriller, no da tregua. No da tregua. O sea que prepárense porque nos queda pasar un rato de suspense con El correo del infierno. Ya estamos de vuelta en el Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver El correo del infierno de 1951, dirigida por Henry Hathaway. Toda una sorpresa, este western, thriller, cine negro, bueno, un montón de cosas que no esperábamos, desde luego, al escuchar el título. Lo del correo del infierno, no sé, si a vosotros os pasaba que os imaginabais, la primera vez que la visteis, pues una peli de acción, de una diligencia, que la persiguen, y nada más lejos de la realidad. Es que me encantan las pelis que tienen el título El infierno, no sé qué del infierno, a mí me encanta eso, el tren del infierno, el correo del infierno, no... a mí me encanta, ya voy a ellas rápidamente, a ver qué es eso. Y de ahí el acierto del que lo tituló, pero más bien sería haber puesto La posada del infierno o algo así, Sí, porque el correo donde realmente está el infierno es en
en el cambio de postas, Pero en el sí, sitio. dice la dirigencia, No la de los dirigencia. borricos, y dices, Sí. todo esto que él corre al Una infierno, ¿qué es no, eso? no. Esto es totalmente lo contrario. No, porque parece que empieza como una comedia, ¿no? Sí, parece una Como un comedieta. clave de comedia. Un cuento Pero más luego bien, ¿no? responde a la expectativa, ¿no? Totalmente. De hecho, es el único momento de la película, ese y al final, tiene como esta estructura un poco cíclica, ¿no? En el que se escucha esta voz en off del personaje, no se vuelve a escuchar en el resto de la película, que eso también lo tiene en común con los Odiosos 8, que yo creo que le debe mucho a esto, que de repente hay una voz en off que desaparece, que al principio empieza narrando y tal y cual, y luego ya no se vuelve a escuchar. Dices al principio, bueno, ¿esto será un capricho narrativo o qué? Pero funciona, aquí no molesta porque tiene como una especie de prólogo y epílogo como si fuese un cuento, por así decirlo. ¿Y sabes quién hace la voz en off? Creo que la hacía Tarantino. Sí, el propio en Los Odiosos Tarantino. 8 sí. Pues es un poco, eso directamente es un guiño, es una coña de él. Es una coña de él, pero homenajes. aquí sobra totalmente, realmente. Esto la Bueno. el correo, o sea, la diligencia de los borricos y tal, pero ¿para qué? Realmente. A ver, hay que pensar una cosa. Nosotros ahora ya tenemos un bagaje de espectadores, hemos visto muchos westerns, más o menos podemos identificar ciertas cosas, pero es verdad que probablemente el público de la época que no estuviera tan familiarizado con este tema de la costa oeste, la costa oeste, las diligencias que iban, que venían, que se tardaba tanto, que se pagaba esto y lo otro, no está mal como contexto, yo creo, ¿eh? O sea, te pone un poco en situación, Oye, valoras más la actitud ahora- de Susan Hayward, del sacrificio que hacían estas personas. Pero la El musiquilla, sacrificio, entonces. ahora que dices, David, yo me quedo un poco asombrada. ¿$200 en oro? Pero eso, ¿de qué año estamos hablando? Eso Era era un una pastón, fortuna. eso era un ¿$200 en oro? Hombre, por eso era los ahorros de toda su vida, dice Susan Hayward, ¿no? Que ya no se queda... Bueno, de sus 2 vidas, porque en Sí. esa época, ¿quién tenía $200 en oro? Los Sí. buscadores de oro, básicamente. y los Luego- banqueros. No sé, a lo También- mejor yo estoy confundida y que me está- parece una barbaridad. También habría que ver- De San Francisco a San Luis, 25 días con sus noches. Y con comidas. Y, Comi- cenas. sí, comida pero luego aunque les sea ponen las comida de alubias. rancho de esas, Sí, de- sí, luego les ponen las alubias esas negras que todos dicen que están horribles. Y el café, pero eso dicen que es cortesía de la casa, ¿no? De la compañía, que en realidad lo que se paga es el viaje. El maravilloso menú americano de los westerns de frijoles con café, en taza de hoja de lata. ¿no? Uy, eso tenía que ser para el estómago una Maravilloso. bomba. Y cuando te mandan al turno de guardia el jefe, como le pasa a este, se lo mete en un bocadillo de frijoles. Porque además Es siempre, tremendo. siempre que empieza a comer le manda a algún lado. Dice, vete a tal. Y dice, hombre, no me digas eso, por favor. Acabo de empezar. Ha tragado ¿Por nada, qué yo? Es que claro, en estas películas los guiones son tan buenos que es que se cuida hasta esos detalles, ¿no? Que a este personaje siempre le interrumpan cuando está comiendo y le manden... Es que no... Son pinceladas de guión que levantan la película. Y sobre todo la importancia eso de los detalles, de los Sí. objetos, que a mí es algo que me encanta, ¿no? Es una especie de fetichismo llevado ahí a la narración. Por ejemplo, el arma que está junto al abrevadero. Estamos toda la película pensando en esa pistola, en qué momento la van a coger, a ver si pasan, a ver si no pasan. Luego el juego que tienen con el cuchillo, con Con el los agua, papeles. con los Todos los papeles. papeles. Hay una serie de objetos diseminados a lo largo de la película que te mantienen en vilo y Sí. que no son simplemente atrezo, ¿no? Cumplen una función narrativa y eso evidencia una vez más que todo tiene su porqué, todo está perfectamente encajado, todo tiene su... Son elementos de suspense que además tienen que ver con algo que ha dicho Bensi, que yo lo había pensado según veía la película, pero ella lo anticipó. Es una película que es un western, pero es también un thriller. Sí. De hecho, ¿cuántos thrillers hemos visto y seguimos viendo que unos forajidos retienen a alguien toda la película? Sí. Y la interactuación entre los forajidos, digamos, los asaltantes y los presos, es Se lo que establecen al final determina el vínculos drama, entre ¿no? los secuestradores y los secuestrados y depende Sí, de la sí. personalidad de cada uno, como vemos aquí, porque además Totalmente. está muy bien definida la personalidad de cada personaje en esta película y todos tienen un rol determinante en la acción. Claro. Los malos, digamos, el líder, que es un tipo problemático, que en el fondo Complejo, viene de una historia atormentada y de un crimen Pasional. que se decía entonces y tal, pero que es un tipo con cierta cultura de una familia de extracción social alta y demás, y luego el psicópata, que para mí es uno de los personajes clave de la película, de los ojos saltones y tal, que lo recuerdo de no sé cuántas otras películas, pero no sabría... Jack Elam, sí. Jack Elam, sí. Jack sí. Elam. Pues Tú me lo recuerdas tienes sobre controlado. todo la del comienzo, la de hasta que llegó su hora. Hasta que llegó su hora. De la mosca. De la mosca. O sea, Sergio Leone lo recupera, rescató claro. para eso, Pues me sí, suena sí. de eso, de Es que hizo Sí, mucho, no, y de mucho muchas más, western, muchísimas. la tetralogía hizo mucha del oeste. de sí. Sergio. Bueno, la Borda hace un papel fantástico.
fantástico, y luego los dos característicos que son meros cuatreros, que no son mala gente ni nada más, que se ven envueltos en esa aventura. Sí, ¿no? probablemente uno de ellos son robó un caballo en bondadosos. su día, que por eso dice, no, no robes un caballo. O sea, No, pero además es que ese personaje es como muy tierno, ¿no? Sí. Porque le ves como buena persona. Sí, O de hecho, sea, sale él se corriendo metió en un enseguida. lío. Y hablándole a la Pero- niña, No robes un caballo es maravilloso. Por favor. al final ha terminado ahí por eso, porque... No, Eso claro, y otro además, acierto del guión, ¿eh? y esa Sí. relación que tiene con los objetos también ese personaje, ¿no? Que se enamora de las prendas de vestir, de la Sí, sí, chaqueta, sí. los zapatos, no se separa de esos zapatos. Enterrar Es una como un chaqueta con el niño. frío que- Incluso, es como un claro, niño. incluso los protagonistas, ¿no? Tyrone Power, que en realidad se explica muy poco del pasado de estos personajes, pero no hace falta más, queda claro, ¿no? Este es el hijo del dueño de la superintendente, empresa, claro, que de repente yo creo que le mandó ahí porque a ver si espabilaba un poco, porque no... Sí, claro. Y él estaba en realidad más preocupado por tener un buen apurado afitándose y cuidarse y tener un buen aspecto y vivir bien, que por estar ahí, pues Era eso, un poco haciendo- nini. Sí. Claro. Era un poco nini. Pero, claro, Tyrone fíjate, Power lo- aquí en esta O peli. Susan al principio. Hayward también, ¿no? Que también Sí. se explica muy poco de su pasado, pero es demoledor, ¿no? Enseguida te colocas al lado de este personaje. Porque empieza su cambio de vida empieza con todo lo que sucede, ¿no? O sea, da igual lo que haya pasado antes, ahora ya empezamos una nueva vida a partir de esto. Completamente. Lo que decías antes del héroe del oeste que tenía debilidades, sin miedo y tal, aquí es que lo justifican, porque lo que dices tú es que es un tío del este, Sí, sí. no es del oeste. Ahí por eso juegan con eso, pero el Zonas del Peligro sí es del oeste. Ahí está la diferencia, ahí sí que lo marcan bien. Pero aquí no, aquí ya está justificado, aunque está muy bien jugado, está justificado que tenga miedo, que tal, que sea un tío ahí medio pero que luego- quiera oír, pero al final va evolucionando, claro, Sí, es lo pero bonito. que se le ve como torpón, ¿no? Es decir, Torpón, va no a sabe meter cómo las coger los maletas caballos dentro bien. y se le caen todas, toca Claro. la corneta y desafina. Eso es es. decir, no hace las cosas bien, ¿no? Está No, fuera de lugar. Y luego la evolución que tiene, que está muy, Sí. muy interesante. Bueno, hay un arco de transformación y finalmente sí que Sí, al final se lo cobra aspecto de héroe realmente. ¿no? Y además parece que su vida cobra sentido. Tiene un objetivo. Claro. Antes es como si no tuviera un objetivo, ahora tiene un objetivo que es, primero, salir de esa situación el vivo, pero también proteger a la mujer y a la niña. Y a mí por eso hay una escena, realmente lo que más me descoloca de esta película y lo que yo creo que la sitúa más en este otro género extraño, que ni siquiera puede ser ya negro, que es el género este de películas de cárceles, es toda esta obstinación y todo las secuencias que hay intentando hacer el agujero en la pared, que al final no tienen como resultado una escapada, que es lo normal de las películas de los westerns, ¿no? Es como cadena perpetua, ¿no? Claro, digamos que el western es un género que aspiraba al máximo público posible. Era una películas para que viesen los niños, los mayores, todo el mundo, ¿no? Era un género más popular por excelencia. Y no eran en general, luego ya sí, a partir de los años 60 se complejizaron mucho más los guiones, ¿no? Pero este hecho de que de repente, este despiste de que todo ese agujero al final no vale, bueno, sí, tienen una justificación, Sí. es que la niña sale y se crea esta situación de peligro, Claro, ¿no? claro. Pero claro, esta frustración del personaje, de todo ese esfuerzo que ha hecho, no se va a traducir en una escapatoria, ¿no? Dices tú, ostras, esto es muy arriesgado realmente para la época. Sí, pero está fenomenal, toda esa tensión haciendo el agujero en la pared. Con un cuchillo, ¿no? sí. Porque hay unas cuantas situaciones que te muestra la película, que casi les pillan, que hacen ruido, que no sé qué. Y luego la niña mirando, que ya sabes que se va a meter por el agujero, ¿no? Cuando empieza la niña a Es un mirar. tamaño por- perfecto ahí. Sí, sí. Es un poco inverosímil porque las paredes se ve todo el rato que son de ladrillo y eso se ve que es de adobe, porque si no, no hay manera. El Claro, ladrillo eso no lo es- talas con un cuchillo jamonero, vamos. No, pero eso es adobe En la de vida. Arizona, Claro. arenilla de Arizona. Que... Esa época, tal. Es practicable. Sí, pero está fenomenal. Y luego eso que decía David, que tiene giros inesperados la Bueno, película, que no... Que sea ella nada al final, convencionales. que sea ella al final, ¿no? La que acaba con el malo, ¿no? Allí con el Sí, escopetazo porque limpio. el personaje de ella es quizá mucho más fuerte. Sí, es más fuerte más que el de fuerte. Tyrone Power. Sí, sí, sí. Tiene una personalidad mucho más Decidida y determinada, sí. Se le ha jugado toda la carta del viaje porque tiene un Más trabajo, valiente. porque va a solucionar el problema de la niña huérfana Ella asume responsabilidades. y la memoria de su amiga, etcétera. Él no. Que luego está el equívoco de que todo el rato te crees que es que una mamá soltera, vamos, es la durante mucho minutaje esa es la situación de ella hasta que se produce el desvelamiento de que no es en verdad su hija. Pero yo eso me temo que lo hacen por la época, ¿no? Porque para que ya el público se quede tranquilo, bueno, ya no,
Ya, sí. No ha tenido un desliz. No ha tenido ningún desliz y Ya. así Tyrone Power Puede pues, se ser. puede al final casar con ella tranquilamente. Claro, porque- Yo me temo que lo hacen por eso, ¿no? Esa justificación de no, es que es la hija de mi hermana, que... Porque al final apunta a eso, a que se quedan los tres juntos, ¿no? Pero también a ella le aporta un valor el hecho de que se haya hecho cargo. Bueno, es Sí. verdad que va a llevar a la niña para que se quede la Con los abuela con abuelos. ella y todo eso, ¿no? Pero claro, ella ha decidido asumir esa responsabilidad y la va a llevar hasta el final, Sí. ¿no? Y de hecho pone Sí. su vida en riesgo y al final Sí, es sí. todo tan dramático con la niña, esas escenas que son muy, muy potentes, ¿no? La niña en el desierto, el otro disparando, Bueno, con un cuchillo... yo creo que esta película la vio George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias, porque esa niña por el desierto andando como C-3PO, porque es que anda Sí, sí, igual, sí. es que anda igual. Está muy Ese bien, bueno. sí, cierto, cierto. Sí, sí. Mira que inspirado. Eso, y a Tarantino también. Entonces ya fíjate, ¿eh? Esta película parecía una peliculita menor, ¿eh? Y luego mira lo que hay ahí, ¿eh? La continuidad que ha tenido, ¿no? Sí, sí. Y os voy a decir una cosa más aún. El personaje que decíamos, de este hombre, que ahora me he quedado en blanco, de Jack Elam, Jack Elam. de loco y tal. A mí me recuerda muchísimo a El Steve, psicópata. a Steve Buscemi. Es como el Steve Buscemi en los años 40, 50, es los dientes verdad. torcidos y luego para allá. Pues sabes a mí que me Espera, recuerda espera. mucho, que es amigo tuyo. A Javier Botet. Sí, me parece que es ¿A igual. quién? A Javier Botet, de tal. No, pero espera, Es porque verdad, el personaje Steve Buscemi, ese personaje loco y tal, en Armageddon, concretamente, que es un loco que hace cosas de ti y al final empieza a disparar a todo el mundo y tal, es igual. También inspiró a Armageddon esta película. Solo quería decir eso. No, de broma, pero... No, pero está, no, pero- está Deja de muy bien. pensarlo. Sí, sí, sí. No, es que es verdad, es un tipo de actor de Sí. esas características Ese y botet, con ¿no? ese carisma de... No, y además que entraña peligro desde el primer plano, desde ese gran primer plano tan potente que tiene al principio, hasta el final, ya sabes que donde está él hay una situación de peligro, ¿no? Entonces por eso siempre estamos ahí atemorizados y hay este juego espacial tan interesante con la casa de las habitaciones, dónde está cada uno, la puerta, si está abierta, está cerrada, hay esta vigilancia constante, ¿no? Porque en cualquier momento puede pasar algo. Y este personaje transmite lo mismo que transmitían este actor, quiero decir, James Cagney y estos actores como tan dinámicos, ¿no? Y que es esta sensación de que algo va a pasar inmediatamente, ¿no? El peligro, ¿no? Sí. Es que son como un rabo de lagartija, ¿no? O sea, sí, no sí. sabes, cuidado, porque no paran quietos y no solo físicamente, con su gestualidad, Presencia, sino sí. con su presencia, Con sus sino ojos, también mirando con a sus todos lados, a ojos. 180 grados. Pero que transmiten que también mentalmente tiene una actividad tan extrema que, claro, que roza la poca cordura. Y luego con un problema de alcoholismo todo el rato, que el otro, en vísperas de la llegada ya, que es inminente la llegada de la diligencia cargada de oro, le dice, no bebas más, le tira la... Y no se lo perdona, o sea, está alcoholizándose todo el rato. Por eso al final es tan creíble imprevisible. este final también, otra vez este elemento de sorpresa tan novedoso, ¿no? De que son ellos realmente los que terminan matándose entre ellos, ¿no? Sí. Claro. Todo cuando todo este plan que han estado esperando durante toda la película, por fin llega el momento y se ponen a dispararse entre ellos. Es muy Tarantino, por Sí, cierto, sí, Eso en general, completamente. ¿verdad? Completamente. Es que a mí me gustaría fíjate, mucho escuchar a Tarantino hablar de esta película porque estoy seguro, bueno, él es un súper cinéfilo, ¿no? Reconocido y tiene miles de películas en su enciclopedia mental y estoy seguro que esta es una de ellas. No, pero vamos. es que es gracioso porque todo lo que he leído sobre esos 8, he leído muchísimo y he escrito también y nunca mencionan esta película. Mencionan muchas películas del precio de un hombre, condenados a vivir, muchas películas, pero esta no. De esta no habla. Pero de es esta que no habla este como hombre, influencia, ¿eh? Y yo creo que hay una influencia ha aquí. visto tantísimo cine. Y yo creo que hay cosas que tiene ahí en su subconsciente que ya ni se acuerda, que las tiene, pero que Claro. las saca. No, No, pero no digo de él, sino influencias de críticos que descubran ajá. de repente, que digan esta película Ya, como ya, influencia ya. directa, porque yo creo que sí que hay muchos elementos en común con los Muchos, 8. muchos. Es que esta película tampoco es demasiado conocida dentro de la filmografía de Henry Hathaway. No, pero siempre tú se ten en habla de- cuenta que Tarantino, perdona, te interrumpa, David, es les llaman, frente a la generación de la televisión anterior, la generación del videoclub. Sí. Entonces, Sí. se nutrió, y en los videoclubs, en cualquier videoclub de pueblo, de provincias, tenías tu VHS o tu... De Estados Unidos. ¿Cómo se llama el otro? Sí. El otro Beta. o el beta, El en la sección de western, estaba Laserdisc. seguro el correo del infierno de Henry Hathaway.
Bueno, y él tiene en los además años 80 Él tiene una colección y importante 90. de bobinas, de películas, tiene un 75, proyector sí. en su casa. Bueno, luego encima, pero él empezó, no sé si fue incluso empleado Sí. de un videoclub. Sí, 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 yo he fue, leído sí, eso. sí, fue, sí, sí. Entonces, su videoclub estaba en los Se vio westerns, todo, claro. vamos, estaba en los videoclubs de Cuenca, o sea que, Además, quiero decir, ¿cómo no va a como estar es el norte? omnívoro y come de todo, desde la serie Z más bizarra hasta Sí, sí. el cine de qualité, por así decirlo. Y estaba perfectamente catalogado, bueno, perfectamente no, pero con un cierto orden y criterio cronológico, alfabético, lo que fuera. Y yo lo recuerdo, aquellas baldas era maravilloso porque encontrabas, era como una pequeña videoteca. Pero es verdad que este Tyrone Power no hubiera estado en una película de Tarantino, ¿eh? Este personaje así un poco pusilánime, que duda, que ves que no es el típico... Es que tiene un aspecto como de jefe de planta de caballeros del De Corte ciudad. Inglés, Sí, un poco, sí. todo el rato, ¿no? Sí, Pero una vez más que buen actor es, ¿eh? O sea, Sí, pero a mí no me Pero es muy buen desencaja. actor, ¿eh? Me gusta porque además le da más fuerza al personaje Sí, de, claro, de lo hace ella, creíble. lo hace creíble. Es muy buen actor, ¿eh? Sí, 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 Es muy sí. buen Bueno, actor, muy bueno. por supuesto. Es buenísimo porque cuando hace, a mí me encanta cuando hace de malo Tyrone Power. Con esas cejas. Que- Que, lo claro, tiene todo claro, ya, lo lo tiene tiene. todo. Pues puede hacer muy bien de malo. No, es que me gusta especialmente cuando hace de malo, pero cuando hace de, pues eso, de pusilánime, pues también está Siempre muy bien. está bien, sí. Es que demuestra lo gran actor que... Bueno, hizo de Jesse James también, ¿no? Sí. Con Henry Fonda Muy en la versátil. película. Es muy versátil, Tierra de sí. Audaces. Tierra de Audaces. Pero aquí, si os fijáis, es solo pusilánime en el arranque, porque enseguida coge las riendas de la situación y ya cuando toca la trompeta para deshacer la desconfianza del líder, del jefe de los forajidos, la toca bien, frente a la primera vez que, bueno, bien, que le bien. sale un No toca tan churro. bien ¿no? como el que murió. No, ¿eh? eso, claro. Es que era su maestro, era el Sí. que lo estaba forjando, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo, del estilo de Henry Hathaway en cuanto a la realización, porque creo que una de las cosas en ese sentido que más destaca en esta película son los encuadres. Yo viendo esta peli me he quedado realmente asombrada con algunos de los encuadres que encontramos. Tan bonitos, además que te dicen tanto, no solo bonitos estéticamente, que digas, Y saca muchísimo partido Uf, de, sí, sí. un supuesto interior, de un decorado, digamos. Claro, pero porque muchísimo. la película es lo que comentabais antes, que el protagonismo, bueno, hay algunas escenas de cuando está la diligencia, parte del preámbulo ese que va a bajar o va a pasar, va a llegar, pero fundamentalmente es interiores. Y, Vale, aparte de la Hace falta escena ritmo o secuencia que preferís, que os lo voy a preguntar ahora, sí que me gustaría que, sobre todo David y Alberto, pero a ti también te lo voy a preguntar, Antonio, que eligierais uno de los encuadres de esta película para poner en una escuela de cine. ¿Cuál diríais vosotros, cuál recomendaríais a los alumnos Yo que se tengo más. fijaran especialmente? No sé si ahora O os sea, viene alguno de hecho, a la cabeza. Creo que viendo la película cada encuadre está muy bien. O sea, la cámara la pone muy bien este hombre y coloca muy bien los actores en varios términos, está genial. Pero yo me quedo con el principio cuando se está afeitando, como hay un momento que él le está hablando con el amigo, bueno, su jefe, Sí. y hay un momento que se mueve al otro espejo, ¿sabes? Y está como muy bien. Ese momento me sorprendió porque ahí estaba yo, pues lo que decíamos, estábamos viendo la diligencia de los borricos, no sé qué, estaba relajado y de repente vi eso y ya me puse un poco atento. Dije, a ver, esto es... cáspita. Cuidado, que vamos a ver qué estamos viendo ya. ¿sabes? Entonces es importante. Sí. No, y sobre todo la importancia del punto de vista, ¿no? Porque Hathaway yo creo que es uno de estos directores donde lo más importante es el guión, o sea, hay que ir siempre a favor de historia, no pierde el tiempo con movimientos de cámara, digamos, llamativos o efectos así que puedan sorprender al espectador, no. Aquí se trata de contar una historia siendo efectivo y poner la cámara donde hay que ponerla. Entonces, para provocar una reacción, ¿no?, inmediata, que no dé lugar a dudas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el momento en el que se llevan al anciano muerto de aquella manera, ¿no?, arrastrando y tal y cual, y cómo en la mirada de ellos, ha ido un juego de plano contra plano, ¿no?, desde el interior, pero vemos esta escena de cómo se llevan al tipo pudorosamente desde lejos, ¿no?, a través de ese pasillo que le saca mucho partido a la película, porque da conexión al exterior de la casa. Entonces, eso es muy interesante porque, primero, está rodado con elegancia, ¿no? O sea, cualquier otro director, a lo mejor, para recalcar un poco la crueldad de ese acto, pues te vas más a la cara de sadismo de los tipos o al cadáver ahí un poco arrastrándose. No, no es necesario, la escena es lo suficientemente desagradable como para no hace falta incidir. Y luego, además, esta imagen, luego el contraplano en el que tuve, a través de los rostros de los personajes, de la interpretación,
pues ves realmente lo que les está pasando por dentro, ¿no? Que es un poco una mezcla de rabia, de lástima, de humillación. Es decir, está todo un poco ahí. De impotencia. Claro, y eso lo sabe hacer un director que no pierde el tiempo. De hecho, es una película muy corta, donde pasan un montón de cosas, pero que apenas dura 90 minutos, no llega. Entonces, en esto Hathaway era un maestro, claro. Sí, sí, o sea, no da puntada sin hilo, o sea, es que cada plano tiene su sentido, no hay nada gratuito ni nada que sobre en esta película. Todo busca efectividad, lo que comentabais. Yo creo que el estilo de Hathaway es un poco la ausencia de estilo. Un poco pasa también con Raúl Walsh, etcétera, claro, que son directores que respetan el guión, le sacan el máximo partido y son súper efectivos, buscan la efectividad. Era la antítesis de la política de autores famosa de los franceses, que claro, luego ya reivindicaron y tal y cual, y era el director invisible, ¿no? Claro. Es decir, él sabe que Hathaway no es lo importante es la historia. Entonces yo voy a rodar la historia para que funcione todo como tiene que funcionar. Y yo me quedo en un segundo o tercer plano, ¿no? En esa época, Henry Hathaway no era un director conocido para los muy cinéfilos, pero nadie iba a ver una película porque estaba dirigida por él. No, iban a verla porque salía Tyrone Power, porque salía... Se le ha reivindicado después. Yo hablando de planificación, las escenas creo que están bastante bien conseguidas y tal, son las del agujero de la pared, con ese juego de la cama tapando, no sé qué, y luego como ventana un poco al exterior que es un visor un poco de lo que puede pasar fuera, puede estar pasando, bueno, y tal. A mí, ahora que apuntas todo esto, hay una que me ha dejado, vamos, apabullada, y es cuando ella intenta sacar la cabeza por ese agujero, ese plano. Digo, pero esto no era muy habitual verlo, si no me equivoco, en el año 51, un primer plano yo pienso que está hecho de Susan Hayward saliendo por él. Me pareció arriesgado, me gustó mucho. Yo creo que es una solución, porque como está falseado ese espacio, han juntado muchísimo la cámara para que no se vea ahí algo que no querían que se viese. Pero es muy arriesgado, muy llamativo y además que parece que tienes tú la cabeza ahí, o sea, que te lo crees, Dios mío, no cabe. Sí, sí, es un factor de suspense y de angustia, como lo es el papel rodante o como lo es el tema del cuchillo de las manos de la niña, y como es la niña misma. La niña misma, son elementos que ya hemos comentado un poquito, son elementos de suspense que levantan la acción y que te... Sí, bueno, ahora sí que os pido ya escena, secuencia con la que os quedáis de esta peli, David. Bueno, pues un momento que no hemos comentado, pero que tiene una fuerza tremenda, que es el beso. Solo hay un beso en esta película, pero tiene mucha fuerza porque sabes que estos personajes que no se han caído demasiado bien durante toda la película, al contrario, ¿no? Había una tensión, ¿no? Están allí por circunstancias que no debían de estar ninguno de los dos. Pero de repente los dos tienen esa conciencia de que pueden morir, de que van a morir probablemente, ¿no? Entonces ese último beso que se dan es como, bueno, por lo menos vamos a hacer algo que no sea detestable, ¿no? Dentro de esta pared con estos sucios asesinos y nos quedan minutos de vida. Bueno, yo creo que ya se habían enamorado un poquito, ¿eh? Están ahí en el proceso, ¿no? Pero justo cuando se separan, ya de repente esa mirada que tienen los dos, como decir, ostras, nos hemos besado. Nos hemos besado y yo creo que les ha gustado. Sí, ¿no? Hay algo yo ahí. creo que han sentido mariposillas en el estómago los dos. Realmente vamos a ser la familia Owen. Una bonita familia. No llevan a la niña, ¿no? De clase media. La van a quedar ahí. Bueno, es un momento visualmente muy potente y de un dramatismo también que está muy bien. Alberto. Pues a mí me gusta toda la secuencia de voy a dar el papel al de la diligencia y todo eso, y lo escribo muy guay y tal, y me lo guardo en el escote y yo me lo guardo aquí, y a la mínima que se me desboca los caballos ya los cojo y se me cae, ¿sabes? Todo ese momento, no me digas sobre eso, y se va y va donde el pie y el hombre no lo ve, joder, ese momento está muy bien, ¿eh? Está muy bien rodado y muy bien montado. ¿Cómo lo sigue la cámara, no? El papel y... Es que está guay. Y luego va y se queda donde el candelabro y bueno, ya está, lo ve claramente y justo cuando va en el plano general el papel sale y de esto como han tirado de él, o sea, está muy bien, de verdad. Vale, Alberto, ¿y cómo lo remata al final? ¿Cuál es la situación que da que también es genial?
¿Cómo se resuelve esa situación del papel? Con lo de, el hombre intentando leerlo, como dice, que no sabe leer, claro. Esto no es legible, dice, esto no... Dice, ¿qué mala letra tiene tu padre? Sí, sí, solo el gaje de 20 minutos después, o 15 minutos después. Pero qué ingenioso es todo, de nuevo el talento de Dudley Nichols, ¿no? O sea, esto lo escribe alguien que sabe escribir. No, es que exprime lo del papel hasta el final, hasta que ya parece que no queda remedio, o sea, ya no hay remedio, ya lo ha cogido, estás perdido, Tyrone Power, lo ha cogido el papel. Y de pronto hace giro, pero literal además, dando giros al papel, que es que no sabe leer el tipo. ¿Lo ha podido usted leer esto? ¿Lo ha podido usted leer? Luego hay un momento un poco cutre. Que lo entienda. El momento de intentar quitarle la pistola esa de... La pistola de... Bueno, el prototipo que tiene el hombre ese, que pone un periódico encima y se va diciendo, ¿qué es esto, tío? Haber cerrado el maletín o algo. Y le he visto, además, le ha visto el otro encima. Le cuesta un buen sopapo. Bueno, y cuando el bandido listo, ¿no? Empieza a describirse a él mismo. Con el periodista, eso es genial. Eso es muy bueno. Eso de diálogo es genial. Eso es como genial. yo, más o menos. Sí. Bueno, coméntala tú, Antonio, que lo vas a hacer. No, coméntala. No. Es que es un factor también de modernidad, ¿no? El periodista del Herald o no sé qué periódico capitalino que va ahí y entrevista al personaje que dice conocer a Zimmerman, que es Zimmerman. Entonces tiene ese doble juego de personalidad y él se siente importante hablando del malvado Zimmerman y no sé qué, y intentando un poco explicar aspectos de su crimen o de su conducta y tal. La cara de Tyrone Power ahí, ¿eh? Cuando está diciendo, pero hombre, no me digas... No, pero ahí no te pases, chaval. Ahí se muestra la debilidad del personaje también cuando ya de repente empiezan a sacar el motivo de por qué está en la cárcel, que si la mujer que se fue con otro y tal y cual. La criolla. Claro, ya se empieza a poner nervioso y ahí está a punto de que se le vea el plumero. Además le dice, parece que lo admiras. Y algo así le dice, parece que le respetas, ¿no? Está a punto de delatarse en un momento dado. Ahí no deja muy bien a los periodistas, he de decir, Dudley Nichols, en esa escena. Aquí nos vamos a ¿No los deja bien? ¿Por qué? Hombre, porque... Un poco ingenuo, sí, falta de perspicacia, ¿no? Un poco... un poco pionero, un poco naif, claro. Sería el becario de la redacción. Un becario un poco entrado en años. Sí, pues como ahora ya... Con un pie en la jubilación, un becario para jubilarse. Ay, Dios mío, qué lástima, David, ¿ibas a decir algo? No. Ya estoy ahí nada más a esta locura que está empezando a gestarse aquí. A raíz de esta película buenísima que hemos visto hoy en el Callejón, El Correo del Infierno, que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? No la conocíamos y nos ha sorprendido muy gratamente. Bueno, nos vamos. Hasta pronto.